Carolina Leira, Construyendo Puentes. Hemos llegado al final de esta hermosa serie, donde estábamos presentando el libro de Heather Monahan, Creando Confianza. Y bueno, esto ha llegado a su final y como toda experiencia, lo mejor que se puede hacer es reflexionar sobre la experiencia. Estaba este filósofo y psicólogo americano, John Dewey, que decía, no aprendemos de las experiencias, aprendemos de cuando reflexionamos sobre las experiencias. Y hablando con un amigo y mentor aquí, que Ramírez, me dijo, ¿por qué no usas el ciclo reflexivo de Gibbs, que tiene 6 etapas y te va a ayudar a hacer el camino de cómo has transitado este proceso? Así que voy a compartir estas 6 etapas del ciclo reflexivo de Gibbs, haciendo mi propia reflexión de lo que pasó en este camino de construir mi propia confianza en la parte digital y a su vez dar este hermoso contenido de ese libro para ustedes, ayudarlos también a construir su propia confianza. Bueno, entonces, el primer paso de esta reflexión es describe los hechos. Ahora, hay que describirlos en forma objetiva. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, yo no tenía nada de presencia digital, estaba haciendo mi doctorado y estaba trabajando en toda la tesis que resultó ser de 320 páginas, les cuento. Así que bueno, estaba agotada. Pero así todo, la parte de sincronicidad se fue dando, que estaba escuchando un podcast de Heather y me encantó, era sobre cómo crear la confianza. Y también, bueno, pedí su libro, que era el famoso libro con el que estuvimos trabajando en todas en estos episodios. Y bueno, lo leí, me encantó. Y así como así dije, le voy a mandar un mensaje por LinkedIn y me lo contestó y ahí empezamos a hablar. Y bueno, resultó ser que fui a una conferencia donde ella también estaba, la conocí en persona y le dije, ¿tu libro no ha sido traducido? Me dice, no. Le digo, bueno, ¿qué te parece si lo lanzamos al mundo digital con el mundo latino? Me dice, bueno, dale. Y bueno, y así es como empezó todo esto. La verdad que yo no lo tenía planificado, pero lo hice. Pero claro, no se puede hacer esto solo. Y también en forma sincrónica conocí a Jacob Brown. Y Jacob se encarga de toda la parte tecnológica, toda la parte de social media, de la parte social, mediática. Y bueno, y ahí empezamos a formar un equipo. Y bueno, y ahí es como toda esta idea fue tomando más y más forma hasta que se decidió hacer una serie de 7 episodios que eran cada uno de los capítulos del libro y los últimos 2 que fueron las entrevistas con Claudia Bernstein y con Fernando Zaretti. Bueno, esos son los hechos, ¿sí? El segundo paso dice, habla sobre tus emociones. Bueno, les cuento. Mis emociones iban de acá hasta aquí. ¿Por qué? Primero empezó con la alegría de decir, me lancé a hacer algo que nunca hice en mi vida. Pero después viene la segunda parte que es, me lancé, ahora lo tengo que hacer. Ahora me comprometí a hacer algo. Y bueno, y fue la parte más difícil, ¿por qué? Porque yo nunca había hecho nada en la parte digital. Y las emociones realmente me trajo muchísimo miedo. Mis inseguridades fueron sumándose y realmente cada vez tenía más miedos porque cada vez estaba más expuesta a lo que tenía que hacer para estar en cada uno de los episodios. Y lo que yo hablaba en 12, 15 minutos, me llevaba horas prepararlo y después primero lo escribía en inglés para que Jacob pudiera leer el contenido, decirme sí, esto no. Y después lo pasaba al español, por supuesto, para ponerlo en la audiencia latina. O sea, era mucho. Y después también las luces, la parte de la computadora. Y además les cuento, después de todo eso, Jacob tenía que cortar los episodios porque había muchas veces que cortábamos. Porque a pesar que leía, bueno, había que cortar las cosas. Bueno, todo eso también llevaba muchísimas horas. Jacob no habla todavía español, así que él tenía que cortar todos los episodios y se fue haciendo, pero fue como dicen, una montaña rusa de emociones. El siguiente paso es la evaluación. Bueno, la evaluación yo diría que
que fue muy exitoso en lo que yo me había comprometido a hacer, cumplí con lo que había dicho que iba a hacer, que eran los 7 episodios más los 2 episodios de las entrevistas. Eso para mí es sumamente positivo. Y después tenemos la parte en que podría, por supuesto, haber mejorado, es que no hice la promoción de esta serie en otras partes sociales, en otras partes mediáticas. Entonces era únicamente con el YouTube, con la gente que yo había tratado de comunicarme para decirle, miren, me voy a lanzar por primera vez para hacer un proyecto digital. Y bueno, así que esas son cosas que puedo mejorar y que voy a mejorar en el futuro, que es tener presencia mediática en todos los medios. Así que lo bueno y lo malo. Análisis. Bueno, el análisis de todo esto diría que comencé muy estresada y a eso se sumó un agotamiento mental y emocional por todas las otras cosas, todos mis otros proyectos, no solo de la facultad, también proyectos personales y demás. Fueron momentos de gran agotamiento. Y bueno, y además tampoco sabía el tiempo que esto llevaba. Porque les repito, aunque sea 5 minutos, aunque sea 8 minutos, lleva tanto tiempo la preparación antes y después de haberlo filmado para hacer la edición final. Así que bueno, ese es el análisis. La conclusión. Conclusión general. Conclusión general, vale la pena. El que está pensando en lanzarse al mundo mediático, el que está pensando en hacerse conocer y llevar su mensaje al mundo, háganlo, vale la pena. Y sí, tiene muchos aspectos en que uno tenemos que crear nuestra propia confianza, pero vale la pena. Esa es la parte de conclusión general. ¿Y cuál es la conclusión específica? Bueno, la conclusión específica es que es muy importante tener un equipo. Esto no se puede hacer solo. Y esto se los digo de mi corazón a tu corazón, se los digo, no se puede hacer algo así solo. Se necesita un equipo. Se necesita un equipo para el contenido, para la parte mediática, para hablar qué es lo que uno va a hacer. Y bueno, puede ser el equipo, puede ser tu mamá, puede ser tu esposo, puede ser tu hija, pero tener alguien, un contenido que te ayude para todo esto. Y bueno, y para cerrar, el último punto es el plan de acción. La reflexión sobre el plan de acción es que me lanzo al mundo mediático, pero esta vez con mi contenido. Y por eso quiero invitarlos a seguirme en lo que va a lanzarse próximamente. Les cuento, me voy a especializar cada día voy a hacer diferentes contenidos. Mi especialización estará basada en toda mi experiencia, mis estudios, mi pasión, mi investigación. ¿Y eso qué incluye? Bueno, voy a hablar sobre la traducción, sobre la interpretación, sobre la enseñanza de idiomas, sobre la inmigración y la emigración, sobre la neurociencia, la salud mental y voy a hablar también sobre la espiritualidad. Todo eso van a ser contenidos que se van a ir desarrollando en forma diaria, muy cortitos, para después invitar a una clase máster donde cada persona que esté interesada se anota en alguna de las clases maestras que voy a ofrecer y después de ahí se va al siguiente nivel que es los cursos. Voy a ofrecer cursos en línea, cursos en persona, coaching 1 a 1, coaching en grupo y sí, también voy a ofrecer retiros y se va a lanzar un podcast en español y un podcast en inglés y los temas van a estar basados especialmente y específicamente en la salud mental y la espiritualidad. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y esténse atentos porque nos lanzamos de mi corazón a tu corazón.